En la clase de hoy tendremos la oportunidad de platicar sobre lo que se conoce como las 7 herramientas básicas de la calidad. Esta es una nomenclatura que se otorgó a un conjunto de técnicas o gráficas que se identifican como las más útiles en la solución de problemas enfocados a la calidad de los productos y servicios. La designación surgió en los tiempos de Japón, en la posguerra, y fue una inspiración de las 7 famosas armas del monje guerrero Saito Mushibo, también conocido como Benkei. Estas 7 herramientas fueron recopiladas y divulgadas en Japón por Kaoru Ishikawa, profesor de ingeniería en la Universidad de Tokio y experto en el control de la calidad. Las 7 herramientas básicas del control de calidad son: diagrama causa-efecto, también conocido como Ishikawa o diagrama de pescado, diagrama de flujo, las hojas de verificación o de chequeo, checklist, diagramas de Pareto, histogramas, gráficos de control y diagramas de dispersión. Estas herramientas simples, por no requerir excesivos conocimientos en estadística, nos darán una primera aproximación para resolver buena parte de estos desafíos en nuestras organizaciones. Así que vamos a verlas de una vez. Ishikawa o espina de pescado. Es la representación gráfica y sencilla, a modo de mapa mental, de un pescado, en donde se ve rápidamente y de forma clara cuáles son las causas posibles de un efecto o problema, y se clasifican las ideas en categorías útiles. Es muy útil para reunir ideas que puedan contribuir a un resultado. El concepto es simple. El problema de interés se registra a la derecha del diagrama al final de la columna vertebral. Las principales causas posibles de los problemas, los efectos, se dibujan como huesos que salen de la columna vertebral principal. Hoja de verificación. La hoja de verificación o checklist es un formulario, documento o impreso con un formato de tabla o de diagrama que se utiliza para recopilar los datos en tiempo real. Los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Es una herramienta genérica que se puede utilizar de manera temporal para capturar datos específicos para un proyecto de mejora en particular, o de manera permanente como un medio de registro y de control permanente de características del producto o del proceso. También está el gráfico de control. Un gráfico de control es una representación gráfica de los distintos valores que toman una característica correspondiente a un proceso. Su función es brindar información para determinar si un proceso es estable o no. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo y compararlo con unos límites de verificación fijados de antemano que se usan como base para tomar una decisión. Si el análisis del gráfico de control indica que el proceso está actualmente bajo control, en otras palabras estable, con solo variaciones que provienen de fuentes comunes al proceso, entonces no se necesitan o no se desean hacer correcciones o algún cambio en los parámetros del control del proceso. Sin embargo, si el análisis muestra que no lo es, deberíamos comenzar entonces a resolver los problemas. Después está el histograma. Son un formato especial de diagramas de barras que se utilizan para describir la tendencia central, dispersión y forma una distribución estadística. A diferencia del diagrama de control, el histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente en la distribución. Tiene como objetivo mostrar la distribución de frecuencias de datos obtenidos por mediciones periódicas, creando así un panorama de los patrones que más se repitieron en determinado periodo de tiempo. La altura de un rectángulo o barra es igual a la densidad de la frecuencia del intervalo. Diagrama de Pareto. El principio de Pareto, conocido también como regla 80-20, indica que hay muchos problemas que son importantes frente a otros que podrían ser catalogados como graves. Precisamente, el diagrama o gráfica de Pareto es un gráfico de barras que nos ayuda a separar los problemas más importantes de los menos importantes. Un gráfico de Pareto contiene barras y un gráfico de líneas, donde los valores individuales están representados en orden descendente por las barras y el total acumulado está representado por la línea. Prácticamente usar el Pareto significa dividir un gran problema en pedazos más pequeños, identificar los factores más significativos, mostrar dónde enfocar las prioridades. Permitir un uso de recursos limitados. Identificar la regla 80-20 en el principio de Pareto, que dice que el 20% de las causas, vitales o pocas, son responsables del 80% de los efectos. Está el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático utilizado para mostrar valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se muestran como una colección de puntos, cada uno con el valor de una variable control, también llamada variable independiente, que determina la posición en el eje horizontal
y el valor de la otra variable, la dependiente, que determina la posición en el eje vertical. En otras palabras, es un diagrama que muestra lo que sucede con una variable cuando la otra cambia. Por último, está el diagrama de flujo o estratificación. Los diagramas de flujo son una representación gráfica de las etapas, ramificaciones y decisiones presentadas en nuestros procesos. Los diagramas del flujo de procesos son útiles para entender el proceso y estimar el costo de la calidad de un proceso. No existe una metodología o formato estándar para el armado de un diagrama de flujo de procesos. Cada organización decide el nivel de detalle con lo que lo quiere definir. Asimismo, el diagrama de flujos se sustituye en ocasiones por un muestreo estratificado. La estratificación funciona pues como una herramienta estadística que califica los elementos de una población que tiene afinidad para así actualizarlos y determinar causas comunes del comportamiento. La estratificación contribuye a identificar las causas que hacen mayor parte de la variación. De esta forma, se puede obtener una comprensión detallada de la estructura de una población de datos, examinando así la diferencia entre los valores promedio y la variación de los diferentes estratos. Como ves, aunque son 7, no significa que en cada problema utilicemos las 7 herramientas. Quizá podamos utilizar 2 o 3. Ahora, ya que las conoces, ¿qué te ha parecido? ¿Te parecieron interesantes? ¿Cómo las podrías utilizar en tu contexto?